habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Mati Morales de Miel San Marcos y hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 12. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común.
Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios, y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo les sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Te saludo, mi querido amigo y amiga, con la palabra de Dios en la mano y con una sonrisa agradado en nuestro corazón, porque estamos con la palabra de Dios, la más grande bendición, y debe ser un motivo de alegría. Así que te invito a que en este momento también sonrías. Sonríe que Cristo te ama. Vamos juntos estudiando la Biblia cada día, un capítulo diario, y estamos en el libro de Proverbios, que contiene 31 capítulos para pasar 31 días en meditación acerca de estos buenos consejos, acerca de la sabiduría. Llegamos hoy a Proverbios 12, y si estás listo para seguir estudiando y estás agradado y estás alegre de recibir la palabra, entonces dale like, dale allí a esa manito de dedo alzado y di: estoy listo y quiero seguir en esta disciplina espiritual. Muy bien, agradecemos a esos amigos que atendieron el llamado a suscribirse porque no se habían suscrito. Gracias. Ahora también es posible que alguien haya entrado, haya aceptado la invitación y esté escuchándome. Suscríbete ahora mismo. Quizás me está escuchando por la radio. Te invito que después, en algún momento, entres al canal en YouTube Estudiando la Biblia Cada Día y te suscribas. Recuerda que es importante porque eso le impulsa el canal, y más que el canal, impulsa que la palabra de Dios sea difundida con mayor fuerza. Porque cuando hacemos eso de suscribirnos, de enviar un comentario, de darle like, el sistema de YouTube entiende que es interesante, que es un material que interesa a la gente y entonces lo impulsa más. ¿Y qué pasa? Entonces otras personas que necesitan también escuchar la palabra lo van a poder hacer. Muy bien, Proverbios 12 nos motiva a buscar dirección divina para todo, para todas las cosas, y así tener también la vida eterna. Vamos a leer: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es un ignorante. Qué bueno, qué interesante, ¿no?
No podemos ser ignorantes, por eso no podemos aborrecer la reprensión. Somos sabios, somos cuerdos cuando estamos atentos al consejo de los demás y sobre todo al consejo de Dios. Por eso debemos aceptar y amar la instrucción y la reprensión también, que no es tan agradable, pero es buena, nos ayuda a mejorar. Versículo 2, el bueno alcanza el favor de Jehová, pero Jehová condena al hombre de malos pensamientos. ¿Quieres el favor de Dios? Entonces, sé bueno. El hombre, dice el 3, el hombre no se afirma por medio de la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. Versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. La mujer mala, la mujer pendenciera, la mujer que no es virtuosa es como una caries en el hueso, carcome. Pero la mujer virtuosa es corona para su marido, es una bendición para su esposo, para su compañero. Así que estoy hablando a muchas mujeres ahora aquí, ahora mismo. Muchas damas me están escuchando. Qué bueno, yo sé que ustedes son mujeres virtuosas. Y si les falta algo de virtud, la van a alcanzar con la ayuda de Dios, porque ustedes están estudiando la palabra, porque usted está atenta al mensaje que Dios le ha enviado. Por eso está aquí, porque quiere aprender de Dios. Y usted, con la palabra de Dios, amiga que me escucha, va a ser cada día una mujer más y más virtuosa. Y será de bendición para su marido. Y si no tienes marido, no tienes esposo, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres. Qué bueno es que ahora yo siento que estoy hablando a mujeres virtuosas a través de este versículo 4. Versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, los consejos de los malvados son engaño. Tener pensamientos que nos impulsen a lo bueno es una disciplina que tenemos que desarrollar. Siempre nuestros pensamientos hay que enfocarlos en la rectitud, en lo justo, en lo bueno, en lo puro. Tenemos esa lucha, pero con la ayuda de Dios podemos lograrla. Caballeros que me escuchan, los hombres que me escuchan, también es para nosotros el consejo, y sobre todo que nuestras mentes, amigos, caballeros, puedan estar siempre, podamos tener esa disciplina en causar nuestros pensamientos por lo moral y no por la inmoralidad. Vamos al versículo 14. Dice allí, el hombre se sacia con el bien del fruto de su boca y recibe el pago que merece la obra de sus manos. Hay que usar bien la boca para hablar, para edificar. Versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira. Deja que la ira lo tome, explota, ese es el necio. Pero el prudente no hace caso de la injuria, no se deja sacar de sus casillas, como decimos aquí en Colombia, o de sus cabales. Se mantiene en prudencia. Hay que hacer un esfuerzo, pedirle a Dios ayuda para lograrlo. No es fácil dominar nuestros sentimientos, nuestros impulsos, más cuando nos insultan y nos ofenden. Versículo 19. Bueno, leamos el 18 también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo les parece? Queremos tener lengua de sabios. Amén. Vamos a pedirle a Dios, Señor, dame lengua de sabio, que pueda hablar bien, que mis palabras sean como una medicina para los que me escuchan y no como golpes de espada que hieren y hacen sangrar y hacen llorar a las personas. Versículo 19, el labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Hay que vivir en la verdad, hay que vivir en la verdad y hablar la verdad. Versículo 24, el hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. Mucha gente se ufana de lo que sabe.
Esos son los necios. El prudente no anda pregonando lo que sabe o el título que tiene. Se mantiene en humildad porque sabe que el conocimiento, la experiencia siempre va a estar más alta de lo que yo puedo alcanzar. Versículo 24. La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. ¿Sí? Al ser diligentes vamos a estar en puestos de liderazgo, vamos a estar teniendo dominio y no siendo dominados. Es la realidad. Por eso debemos ser diligentes y esforzados. Versículo 28, que es el último. En el camino de la justicia está la vida, en sus sendas no hay muerte. En el camino de la justicia, seguir el camino de la justicia nos da vida. ¿Cómo podemos alcanzar todo esto? El versículo 1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es un ignorante. Mira, algo que debemos hacer es ser humildes para escuchar, para atender, para aceptar instrucción, los consejos. Y de esa manera vamos a alcanzar todas estas virtudes que hemos leído ya en este capítulo. Versículo 2, el bueno alcanza el favor de Jehová. Para alcanzar el favor de Dios debemos dejar el egoísmo y estar dispuestos a servir al prójimo, cultivando buenos pensamientos. Y el versículo 5 nos dice que cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más es dominada nuestra mente por el Espíritu Santo y nuestros pensamientos serán puros. Versículo 14 nos habla de que debemos usar un lenguaje edificante por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 16, la sabiduría nos lleva a tener calma y esperar que nuestros ánimos se calmen para poder poner las cosas en su lugar. Cuando estemos un poco ofuscados o muy ofuscados, es mejor callar y esperar que las aguas se calmen, que la tempestad pase y podamos entonces hablar bien o colocar las cosas en su lugar. Versículo 19 nos invita a estudiar la palabra con mucho fervor para ser portadores de buenas nuevas, de bendición. Y el 28 cada día nos invita a cada día a pedir la dirección divina en cada decisión a tomar. Así estaremos encaminados en la verdad. Amigo y amiga que me escuchas, que Dios nos ayude a mantenernos humildes, receptivos a la instrucción y a la reprensión, para vivir en la verdad, siendo diligentes, que el camino de la justicia, el camino de los que hablan bien con un lenguaje apropiado, bajo la dirección de nuestro Dios. Que esa sea tu resolución. Escribe tu oración. Si tienes un pedido de oración, escríbelo aquí en los comentarios debajo del video. Vamos entonces a orar juntos. Padre, gracias te damos por este mensaje en Proverbios capítulo 12. Señor, tantas cosas que tenemos que cambiar, tantas cosas que tenemos que dejar. Llénanos de tu Espíritu Santo para ser aquella persona que tú esperas que seamos. Podamos agradarte a ti y servir a este mundo. Dejar un mensaje donde quiera que estemos y encaminados poder encaminar a otros hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde y llene tu vida de luz y esperanza. Dios te dé un feliz día.
Tocaste el punto más bajo de mi vida. Me acostumbré a sonreír solo por esconderme las heridas. Tocaste el fondo buscando una salida, pero recordé que Dios me dijo que de mí nunca se olvida. Y cuando necesité, yo vi su mano otra vez, sin merecerlo, sin merecerlo. Y aunque fui yo el que fallé, yo vi su mano otra vez, sin merecerlo, sin merecerlo. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia, Pero él me regaló su misericordia. no me abandonará, él no me fallará. Primero que nada, gracias a él aquí estoy. Yo tengo 1000 batallas, pero pa'lante voy. Sin él nada es posible, bendecido yo soy. Que hubiera sido en mí, ¿dónde estaría hoy? Bendecido por todo lo que me ha dejado tener. Bendecido porque mis hijos puedo ver crecer. Bendecido el enemigo no me verá caer. Misericordia tuvo él. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Cuando me falten fuerzas de su promesa me agarraré. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y aunque se levante en guerra, para atrás no retrocederé. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia, Pero él me regaló su misericordia. No me abandonará, él no me fallará. y tú me fuiste a rescatar cuando mi esperanza estaba perdida, cuando ya nada bueno me salía. Ya yo me había cansado de buscar alternativas, hasta que tú llegaste y me diste amor sin medida. Y aunque mi mundo se derrumbe y el sol ya no me alumbre, tú no fallarás, tú no fallarás. Y aunque mi mundo se derrumbe y el sol ya no me alumbre, tú no fallarás, tú no fallarás. Soy producto de su misericordia. Sé que no merezco su misericordia, Pero él me regaló su misericordia. No me abandonará, él no me fallará. Faro, Onel Díaz. Y es que, aún sin merecerlo, con tanta maldad en nuestros corazones, Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio?
Bueno, después de la dispersión de Babel, hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en 2 ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 43. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro, a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo:
No volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Nos preguntó, ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces, cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: Es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces, descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. ¡Aquí está! ¡Lo hemos traído con nosotros! También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Les dijo el administrador: Tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron?
Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola amigos del canal Esperanza Digital Studio, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a detenernos en el capítulo 43 de Génesis. Pero antes recuerda suscribirte a este canal de Esperanza, activa las notificaciones. Puedes dejarnos un comentario de cómo te ha parecido el canal y estos videos que hemos estado presentando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún pedido de oración, también te dejo mi contacto de WhatsApp para poder orar juntos. Y recuerda, lo más importante de todo es compartir este mensaje. Dios nos ha dado una responsabilidad y un privilegio de compartir el mensaje del Evangelio a todo el mundo, y la promesa es que el Señor estará con nosotros todos los días. Por eso estamos realizando estos videos y compartiendo estos mensajes. Así que a suscribirse, activa las notificaciones y comparte, porque esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Bueno, el capítulo 43 comienza recordándonos que el hambre era grande en la tierra, en Egipto, en Canaán y en todos los lugares alrededor. Podríamos decir que era una crisis alimenticia mundial, cosa que no ocurre en la actualidad. Y tú me puedes decir, mira, sí hay hambre en el mundo, hay mucha hambre en la tierra. Pero tenemos que ser conscientes de algo: la tierra sigue produciendo sus frutos. Todavía sigue habiendo siembra, cosecha, lluvia, y quizás hay lugares donde el clima ha ido cambiando demasiado y realmente ha hecho estragos, pero todavía sigue habiendo cosechas y abundante alimento en el mundo. Es el corazón egoísta del ser humano lo que ha producido que haya hambre en la tierra. Y además de eso, también nuestra falta de disciplina, porque a veces utilizamos los recursos que tenemos para cosas que no son necesarias, y hay cosas que sí son prioritarias. Y hago mención a esto porque el hambre que había en este momento que se está desarrollando el capítulo 43 de Génesis, esa hambre era un hambre que posiblemente había ocurrido por causa de la sequía y por la abundancia de pecado
en el mundo. Recordemos que la maldad del cananeo no había llegado al colmo, pero estaba llegando. Y además de eso, los egipcios no eran temerosos de Dios, sino que eran idólatras. Por lo tanto, Dios utiliza a uno de sus siervos, a José, para que sea el instrumento de bendición para la tierra de Egipto y para las demás naciones. En otras palabras, las bendiciones que caen al mundo el día de hoy es por causa de ti y de mí, es decir, de los fieles que hay aquí en la tierra, que obedecen los mandamientos de Dios. Si tú eres fiel al Señor, Dios derrama sus bendiciones sobre justos y sobre injustos. Pero las desgracias del mundo y el sufrimiento que muchos de los siervos de Dios también tenemos que padecer es por causa del pecado generalizado en las naciones. Entonces aquí tenemos un encuentro de circunstancias, lo que llamaríamos en realidad el conflicto. Hay momentos de bendición y hay momentos de desgracia, porque estamos en una lucha entre el bien y el mal. Dios no quería que hubiese hambre en la tierra. Dios no quería que hubiese muerte en la tierra. Es el pecado y el comportamiento erróneo del ser humano lo que causa la crisis en el mundo. Así como vemos crisis precisamente hoy, una crisis mundial generalizada, y seguirá yendo de mal en peor, porque el capítulo 24 de Mateo, cuando tengamos la oportunidad de estudiarlo, nos recuerda que esto es simplemente principios de dolores, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no nos alarmemos, porque aún no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando sea predicado este evangelio. Entonces, el hambre era grande en la tierra, dice el versículo 2, y cuando acabaron de comer el trigo que habían traído de Egipto, el padre les dijo: volver a comprar un poco de alimento, es decir, vuelvan a Egipto. Y quiero detenerme un momento aquí y mostrarles algo que yo considero que es importante, porque, claro, nosotros hacemos una lectura y ya cambiamos de una escena a otra de manera rápida. ¿Cuánto nos podemos demorar nosotros leyendo el capítulo 43? 15, 20 minutos quizás, si nos detenemos a meditar como estamos haciendo en este momento. Pero mire, venir de Israel o salir de Israel a Egipto para regresar no era una cuestión de 2 o 3 días. Recordemos que estas personas iban a pie, cargados con animales, iban en grupos para protegerse de los criminales que se pudiesen conseguir por el camino, y más en una circunstancia donde hay hambre mundial. Yo quiero mostrarles el mapa, o un mapa que conseguí, que nos puede ayudar a entender un poco cómo es este traslado. Aquí, por ejemplo, yo puedo mostrarles Israel, y ustedes pueden darse cuenta que de Israel a Egipto, que está un poco más abajo, aquí hasta Egipto, son muchos kilómetros de viaje a pie, son demasiados kilómetros. Si hubiese habido el transporte que existe el día de hoy, quizás también se demorarían un tiempo, pero no tanto a pie. ¿Cuánto te demorarías tú en caminar todo este territorio de Israel a Egipto, ida y vuelta? Aquí está el Nilo. Bueno, aquí hay 613 kilómetros. Este es el mapa actual de Israel y de Egipto. Hay 613 kilómetros. ¿Cuánto se pueden demorar esas personas caminando, tomando en cuenta que tienen que descansar, tomando en cuenta de que tienen hambre, demacrados? Entonces estas personas, estos hijos de Jacob, tuvieron que haber hecho ese viaje y demorarse unos cuantos días, llegar cansados, sucios, agotados, sedientos, demacrados. Como hoy muchas personas tienen que emigrar de otros países. En este caso, pues, personas que emigran, van en barcos, van caminando, piden que les ayuden y los transporten de un lugar a otro, que simplemente les ayuden a aliviar un poco la carga que están llevando. Y aún así, en la actualidad, hay gente muy generosa que ayuda a los necesitados. Pero, mire, yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, y quiero contar este testimonio personal. Yo estaba en una ciudad aquí en Colombia que se llama Barranca Bermeja. Barranca Bermeja queda en el departamento del Santander, en el oriente colombiano. Y mi familia, mi esposa y mis hijos están en Barbosa, que es donde estoy yo ahorita en este momento. Barbosa, Santander, que queda con frontera con el departamento de Boyacá, ya bien al sur del departamento de Santander. Bueno, allí no hay muchos kilómetros.
Yo había calculado un transporte, un bus, alrededor se demora entre 6 a 8 horas, dependiendo cómo esté el tráfico o cómo esté la cantidad de pasajeros. Y yo calculaba que si un transporte público se demora 8 horas, yo podía demorarme por lo menos 48 horas, 2 días. Pero mientras yo estaba caminando por el pleno sol, me di cuenta que la distancia era mucho más larga de lo que yo me había imaginado. En realidad me demoré 3 días, tuve que dormir 2 noches a la intemperie, pero muchas personas me ayudaron por el camino, dándome alimento, porque bueno, estábamos pasando por la pandemia y no había transporte. Y allí, en ese tramo de 3 días, hubo personas incluso que me ayudaron y me trasladaron de un lugar a otro en cortas distancias. Si no hubiese sido así, yo me hubiese demorado más de 7 días en un tramo que un transporte público se demora 8 horas. Entonces, ¿cuántos días se demoraron los hijos de Jacob de Israel, de allá desde Canaán hasta Egipto, y regresar? Era mucho tiempo. Y en realidad estas personas estaban con esa presión no solamente por la circunstancia alimenticia, por la escasez, sino también por la presión de que ahora tendrían que llevar a su hermano Benjamín y quién sabe con qué se iban a encontrar por el camino. Bueno, por eso yo quiero aprovechar la oportunidad, como siempre lo he hecho, a leer el comentario del libro Patriarcas y Profetas, que nos aclara un poco más todo lo que estos hijos de Jacob y hasta el mismo Jacob y José tuvieron que vivir. La sequía continuaba y al cabo de cierto tiempo la provisión de granos que habían traído de Egipto estaba casi agotada. Los hijos de Jacob sabían muy bien que sería vano regresar a Egipto sin Benjamín. Tenían poca esperanza de cambiar la resolución del padre y esperaban la crisis en silencio. La sombra del hambre se hacía cada vez más oscura. En los rostros ansiosos de todo el campamento, el anciano leyó la necesidad y por fin dijo: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Judá contestó: aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto que no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Génesis capítulo 43, versículos del 3 hasta el 5. Viendo que la resolución de su padre empezaba a vacilar, Judá agregó: envía al joven conmigo. Nos levantaremos e iremos enseguida, a fin de que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Y se ofreció Judá como garante de su hermano. Recordemos que Rubén ya había hecho lo mismo y Jacob no quiso escuchar porque Rubén habló con insensatez. Pero aquí vemos un Judá maduro, transformado, hablando con prudencia. Recordemos que todavía ellos tenían que confesarle a su padre el delito que habían hecho con José, pero no se atrevían a hacerlo. Pero aquí Judá está mostrando madurez y responsabilidad y Jacob confió en su hijo Judá. Judá se comprometió a aceptar la culpa para siempre si no devolvía a Benjamín a su padre. Jacob no pudo negar su consentimiento por más tiempo y ordenó a sus hijos que se prepararan para el viaje. También les mandó que llevaran al gobernador un regalo de las cosas que podía proporcionar a aquel país devastado por el hambre. Si ustedes prestan atención, mis queridos amigos, al versículo número 11, se darán cuenta que Jacob les dice lo siguiente: mire, llevad en vuestros sacos lo mejor del país. Presente para ese varón un poco de bálsamo, lleven miel de abejas, aromas, mirras, nueces y almendras. Y nos preguntamos, ¿había hambre en la tierra y había almendras, había nueces y había miel y había hambre? Sí, todavía la tierra producía algunas cosas. Pero ellos no podían alimentarse solo de almendras, de nueces y de miel. Eso era como para mitigar un poco la necesidad. Pero ellos necesitaban trigo para hacer pan. Ellos necesitaban también alimentar a sus ganados. Si había sequía y no había pastos verdes, el ganado se iba a morir. Y ellos podían de repente alimentarse con un poco de leche del ganado o alimentarse de la carne de algunos de los corderos.
pero ellos necesitaban trigo, ellos necesitaban hacer pan, necesitaban variar la alimentación. Hoy en día los países que tienen grandes crisis alimenticias pueden comer del fruto de la tierra, cosas que cosechan en sus casas, árboles frutales perennes, pero necesitan más, porque el cuerpo necesita otro tipo de alimentos para sustentarse constantemente. Y este tema de la alimentación lo vamos a estudiar más adelante, incluso en el capítulo 11 del libro de Levítico, y esperamos que Dios nos dé la oportunidad de llegar allí. El hecho es que Jacob les dice a sus hijos, bueno, lleven esos regalos a aquel hombre. También les dijo que tomasen cantidad doble de dinero. Asimismo, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel hombre. Cuando sus hijos se disponían a emprender su incierto viaje, el anciano padre se puso de pie y levantando los brazos al cielo, pronunció esta oración: que el Dios omnipotente haga que este hombre tenga misericordia de vosotros y os suelte al otro hermano vuestro y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. De nuevo viajaron a Egipto, recordemos, 613 kilómetros aproximadamente, y se presentaron ante José después de varios días de viaje. Cuando José vio a Benjamín, el hijo de su propia madre, se conmovió profundamente. Sin embargo, ocultó su emoción y ordenó que los llevaran a su casa e hicieran preparativos para que comiesen con él. Al ser llevados al palacio del gobernador, los hermanos se alarmaron gravemente, temiendo que se los llamara a cuenta por el dinero encontrado en sus sacos. Creyeron que pudo haber sido puesto allí intencionalmente con el fin de tener una excusa para convertirlos en esclavos. En su angustia, consultaron al mayordomo de la casa y le explicaron las circunstancias de su visita a Egipto, y en la prueba de su inocencia le informaron que habían traído de vuelta el dinero encontrado en sus sacos y también más dinero para comprar alimentos, y agregaron: no sabemos quién haya puesto en nuestro dinero en nuestros costales. El hombre contestó: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os puso ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Yo me imagino que esa fue la orden que le dio José a este siervo, que dijese esas palabras. Recordemos que en Egipto ellos no creían en el Dios verdadero, aunque podemos nosotros considerar con claridad que si José era un representante político en la tierra de Egipto, él influenciaba también en la vida espiritual de otras personas. Yo creo que José también se convirtió en un evangelista con su trabajo, con su testimonio. Y aquí quiero detenerme una vez más para extraer una lección. Hay países que constantemente están haciendo proselitismo político, personas que están anhelando tener un cargo público. Y en la mayoría de los casos, los eslogan de estos candidatos postulantes a puestos a cargos públicos siempre están tratando de ganarse la simpatía de las personas, haciéndoles ver que estando en el puesto político van a beneficiar a los demás. Y esto no es nada nuevo, esto ya tiene muchos años. Y yo no conozco una época que digan: hemos colocado al gobernante correcto. No, siempre dicen: nos equivocamos, este gobernante no sirve, o se echó a perder, o nos engañó, caímos en la mentira. De hecho, en los últimos años, cristianos han empezado a postularse a puestos políticos. Y nos preguntamos: ¿es correcto o está mal nosotros postularnos a un puesto o un cargo público? Bueno, yo quiero decirles que yo conozco muchos pastores y dirigentes cristianos que han tenido puestos de responsabilidad. Hace poco en los Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, tomó el cargo político y tomó la presidencia de los Estados Unidos, él colocó a un cristiano llamado Ben Carson dentro de su gabinete de gobierno. Pero Ben Carson, aunque se había postulado a la presidencia y no la ganó, él no se estaba postulando para un ministerio, fue llamado a ocupar un puesto ministerial. En la isla de Jamaica, que es una dependencia del Reino Unido, del Reino Británico, también ha tenido gobernantes cristianos. Pastores incluso han tenido la oportunidad de tener puestos de responsabilidad pública, pero no por postulación, sino por llamado. En la Biblia encontramos a José,
y a Daniel, que fueron gobernantes en sus respectivos países donde estaban allí viviendo, aunque eran israelitas. Y ellos no se postularon para un puesto político, fueron colocados por los gobernantes supremos de esas naciones. Dios puede llamarnos a una responsabilidad de orden público a través de los poderes ya establecidos. Pero cuando nosotros nos postulamos y tomamos esa decisión de tomar esa responsabilidad o de aspirar a tener esa responsabilidad, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Por eso es importante consultar a Dios antes de tomar una decisión como esa. En el caso de José, él fue impuesto y colocado por el faraón, y en el caso de Daniel fue puesto por el rey Nabucodonosor. Este tema de la política también la vamos a tocar más adelante en capítulos posteriores. Bueno, dice el relato, continuando con nuestro análisis del capítulo 43, nos presenta que la ansiedad de estos hombres, los hermanos de José, se alivió. Y cuando se les unió Simeón, que había sido liberado de su prisión, creyeron que Dios era realmente misericordioso con ellos. Cuando el gobernador volvió a verlos, le presentaron sus regalos y humildemente se inclinaron a él a tierra. José recordó nuevamente sus sueños y después de saludar a sus huéspedes, se apresuró a preguntarles: «Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Todavía vive?» Ellos respondieron: «Tu siervo nuestro padre está bien, aún vive». Y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces sus ojos se fijaron en Benjamín y dijo: «¿Este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis?» Habían pasado 20 años o quizás un poco más. Así que Benjamín no era el mismo niño que José recordaba. «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío», dijo José, pero abrumado por sus sentimientos de ternura, no pudo decir más y entró a su habitación y allí lloró. Después de recobrar el dominio de sí mismo, volvió y todos procedieron al festín. De acuerdo con las leyes de casta, a los egipcios se les prohibía comer con gente de cualquier otra nación. A los hijos de Jacob, por lo tanto, se les asignó una mesa separada, mientras que el gobernador, debido a su alta jerarquía, comía solo y los egipcios también comían en mesas aparte. Cuando todos estaban sentados, los hermanos se sorprendieron al ver que estaban dispuestos en orden exacto conforme a sus edades. José tomó viandas delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José esperaba averiguar si sentían hacia el hermano menor la envidia y el odio que le habían manifestado a él cuando estaba con ellos. Creyendo todavía que José no comprendía su lengua, los hermanos conversaron libremente entre ellos, de modo que le dieron buena oportunidad de conocer sus verdaderos sentimientos. Y bueno, yo me imagino que José hizo todas estas cosas para ver si ellos por lo menos podían visualizar en él que era su hermano. Pero no fue así. En realidad, los hermanos de José pensaron que o José estaba muerto o estaba en un lugar distante pasando terribles necesidades. Y sí pasó necesidades, pero la diferencia la marcó el hecho de que José se mantuvo fiel al Señor. Y ahora estaba viendo en sus hermanos un cambio radical. Y en su trato a Benjamín, ese trato preferencial, estaba tratando de probarles. Mis queridos amigos, Dios también tiene sus maneras de probar a sus hijos, para que nosotros podamos demostrar del lado de quién estamos. En este conflicto entre Cristo y Satanás, Satanás es el acusador de los hermanos. El Señor, nuestro juez justo, quiere liberarnos de la carga del pecado y nos provee a Cristo como nuestro ayudador. El Señor hoy nos da la multitud de sus bendiciones de manera sobreabundante. Y el enemigo no puede acusarnos delante del Padre si nos aferramos a las promesas de Cristo Jesús. Sus acusaciones no tendrán fundamento. José estaba tratando de ver errores en sus hermanos,
pero se había dado cuenta que habían cambiado. Hoy el Señor quiere transformar nuestros corazones. No importa cuánto tiempo haya pasado, Él tiene una oportunidad para ti y para mí. Los hermanos de José tuvieron 20 años para ser transformados y el Señor los iba transformando poco a poco. Y ahora había llegado el momento de que ellos pudiesen encontrar alivio en su corazón. Pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Por ahora hemos terminado con nuestro capítulo para hoy, esperando que haya sido una bendición para ti. Como en todos los videos, voy a leer los comentarios que ustedes nos han escrito en los videos anteriores. Bustamante Elsa María escribe: amén, pastor, que Dios le bendiga en gran manera. Saludos cordiales desde Quevedo, Ecuador. Dainis Muñoz Madera: buenos días, pastor, bendiciones. Muchas gracias por sus explicaciones. Saludos para todos desde Barranquilla. Miriam Quispe Vargas: cuán importante es que podamos confesar nuestros errores a aquellas personas a quienes hemos ofendido, ofrecer perdón y vivir tranquilos con un corazón libre de rencores o resentimientos. Definitivamente todo lo que hacemos tiene consecuencias a corto o largo plazo en nuestras propias vidas. Que el Señor nos dé ese espíritu de perdón. Bendiciones, apreciado pastor y hermanos. Elsa Eliana Tapia dice: tremendo mensaje que nos deja este capítulo, pastor. Dios lo bendiga grandemente y nos acompañe con sus explicaciones hasta el fin de la Biblia. Ojalá así sea. Julia Apaza: Dios siga bendiciendo su ministerio, pastor, y a toda su familia. Gracias por sus explicaciones. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Erlinda González: pastor, muchas gracias por la lección. Raquel Vega: gracias, pastor, por su explicación. Muy buena, que nuestro buen Señor lo siga bendiciendo. Hasta mañana, si Dios quiere, desde Calamá, Chile. Ernesta Benítez: Dios le bendiga, pastor. Ojalá que en el cielo podamos encontrarnos y gozar de la presencia de Jesús. Esa es nuestra bendita esperanza. Rubicera Roque: pastor, le pido que ore por mí. Voy a dar por primera vez un estudio bíblico y estoy aprendiendo mucho con lo que usted explica y me gustaría compartirlo. Es que esa es la idea es compartirlo y ya verás que será una bonita experiencia ese estudio bíblico que vas a tener. Claudia González: buenos días, amén, pastor, Dios le bendiga, excelente explicación, le saludo desde la ciudad de San José de Cúcuta. Alfonso Pereira: hola, pastor, bendiciones. Cada día está más linda la explicación de la palabra de Dios. Cada día voy entendiendo. Gracias, pastor, bendiciones para usted y para toda su familia. Glenis Morán: Dios le bendiga mucho, pastor, excelente explicación. Cada día le entiendo más la palabra de nuestro Dios desde Maracaibo, Venezuela. Y por último tenemos a Ruth Sosa, que escribe: gracias, pastor, el Señor le siga usando y lo llene de bendición del Espíritu Santo. Bueno, yo leo los mensajes que llegan hasta el momento que estoy grabando este video. Si ustedes nos siguen dejando sus comentarios, pues los leeré en el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Y recuerden, suscríbanse si no lo han hecho. Para mí es importante que ustedes se suscriban, que les den me gusta, que dejen su comentario, pero por sobre todo que lo compartan con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Hasta mañana y que Dios les bendiga. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?
y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Los 100 ovejas. Y ahorita regresamos. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100
le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Lazo Records. Dios bendiga. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas se vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Dios bendiga.